Hola Cristian, ¿cómo estás? Fabio, muy bien, muchas gracias. Un gusto. Qué bueno, me alegro mucho. Oye, muchísimas gracias por animarte en participar en la chat. Estamos felices de contar contigo. Un placer, me parece una iniciativa excelente la que están llevando adelante, así que cuentan totalmente con mi apoyo. Genial. Bueno, como sabes, un poco la dinámica de la chat es no hablar mucho de temas conceptuales o técnicos del arbitraje, sino conocer un poquito una parte más personal o íntima de los principales practitioners de Washington, D.C., ¿no? Pero que obviamente tienen un vínculo con Iberoamérica. Así que pasemos de frente a las preguntas que tenemos para ti. Dale. La primera pregunta que tengo es, ¿cuáles son las tres cosas sin las cuales no puedes vivir? Mira, hay dos fáciles y una que en orden de prioridad estaría un poco más baja. La primera, por supuesto, mi familia, mi mujer y mis hijos, Por Marina, supuesto. Valentino y Emma, que sin lugar a dudas lo Obvio. más importante que tengo y bueno, el motor para todo lo que hago. Entonces, claramente, bien arriba. En segundo lugar, te diría Boca Juniors. O sea, yo Claro. tengo, sí, una de las discusiones con mi mujer y con muchas personas racionales es ¿Ella es de cómo Boca o es de...? ella, sí, no hay opciones en mi casa. O sea, Muy bien. y no, y mi hijo es fanático también. Cómo, o sea, tanto fanatismo por 11 tipos que corren atrás de una pelota, de un balón de fútbol, pero bueno, esto creo que va más allá de cualquier explicación racional, al punto de cuando vivíamos en París, por ejemplo, estuve 12 años viviendo allá, mis hijos nacieron allá, pero ya desde chiquito, cuando Valentino tenía 5 o 6 años que empezó a ver fútbol, los domingos jugaba por la diferencia horaria, los partidos se transmitían a las 12 1 de la mañana. Y bueno, y se quedaba a verlos conmigo y bueno, muchos lunes de sus primeros años de escuela los ha perdido a causa de esto. Entonces, eso explica un poco el sentimiento. Es una pasión inexplicable. Yo fui hace poco a la Bombonera y la verdad que es algo muy místico, muy especial. ¿A un partido fuiste? No, no fui, Ah, fui a conocer. bueno, imagínate en un partido o sea, trasciende Me puedo imaginar. lo ¿Y que te cuál es puede. la tercera cosa sin la Y, cual no puedes vivir? o sea, con estas dos no podría vivir, con la tercera podría no Ah, ya. vivir, pero igual es parte importante la playa. O sea, Ah, claro. para mí vacaciones es Playa. sinónimo de playa. O sea, me encanta outdoors, hiking, trekking, lo que se te ocurra, y está muy bonito y demás. Pero si no hay mar, si no hay agua, si no hay, aunque sea un lago, no son vacaciones y es una parte fundamental para reconectar y recargar las Recargar. pilas para el año siguiente. Y cuál es tu playa favorita? Ah, ¿qué Mi playa te playa, gusta? Sí. sí, mira, desde hace muchos años, de hecho, cuando vivíamos en París, solemos ir en las vacaciones de verano a Maldivas. Qué Es un lindo. viaje de 16 horas desde Washington, por lo menos 16, no, incluso más. No, en realidad son 14 más 4 hasta Dubái o Qatar y después 4 más hasta allá. Es un viaje muy largo, pero lo hacemos cada año porque Vale la pena, es, claro. es- vale la pena. Espectacular, lo tengo en mi bucket list. Sí. Genial, gracias por compartir eso con nosotros. Ahora cuéntanos, si no fueses abogado, ¿qué profesión tendrías? Creo que sería diplomático. ¿Ya? Eso fue lo que siempre quise estudiar. De hecho, yo empecé, cuando terminé, mejor dicho, cuando empecé a estudiar Derecho, empecé a estudiar también Relaciones Qué Internacionales, buena. con la idea de ser diplomático. Después de un año estudiando ambas carreras, me aconsejaron, en lugar de hacer las dos carreras, concentrarme en Derecho y incorporar idiomas Claro. más originales. Así fue como empecé a estudiar ruso No sabía que y hablas ruso, qué francés. bien. Sí, estuve un año viviendo en Rusia. Wow. Estudié 6 años en Argentina, después me dieron una beca, estuve casi un año en Rusia, volví, seguí estudiando mientras ya estaba trabajando en Marval, también seguía estudiando, así que tengo varios años de estudio y la verdad que, bueno, siempre estaba seguro de hacer eso, pero después, bueno, las vueltas de la vida me llevaron a arbitraje, mejor dicho, a derecho y dentro de la rama del derecho, el arbitraje tal vez es lo que más se asemeja al Claro. mundo diplomático. Y te debe servir mucho bueno, esos traits de diplomático en tu profesión, ¿no? O sea, es
Sí, y sí, el tema de los idiomas también, Claro, obvio. porque, bueno, al margen del inglés y el español, como parte de esta idea, estudié mucho tiempo francés también Claro. y he tenido casos tanto de counsel como de árbitro en francés. De hecho, cuando estuve en París, estuve estudiando, después hice una maestría allá, pasé el examen para convertirme en abogado francés, entonces, y viví 12 años en París, o sea que bueno, Eres un no fue, ciudadano del mundo. no fue para lo que lo había comenzado a estudiar, pero terminó siendo sumamente útil. Espectacular, espectacular. Cuéntanos ahora cuál es la mayor experiencia de aprendizaje, digamos, learning experience que has tenido en tu práctica arbitral. Yo creo que la principal, o sea, el principal elemento como para el principal aprendizaje y para tratar de transmitir también a la gente, al equipo y demás, es el respeto. O sea, el respeto es un círculo, como sabés bien, Fabio, Sí, muy pequeño, donde todos se conocen. Se cuesta mucho hacer una buena carrera y tener un buen nombre y una buena reputación, pero es muy fácil que se eche perderla. todo a perder. Yo creo que parte del respeto, o sea, mejor dicho, parte de esa seriedad y de ese reconocimiento se debe a ser muy respetuoso con las contrapartes, con los árbitros, con las instituciones, con todos los colegas con los que uno trabaja diariamente. Y, o sea, por supuesto hay un montón de aprendizajes y de cuestiones más técnicas que uno tiene que Obvio. desarrollar, pero un pilar fundamental para mí pasa por la buena educación y el respeto como forma de vida y que se aplica también en este ámbito. Claro, no, y además suena fácil, pero muchas veces es muy difícil, ¿no? Ser respetuoso. A veces en las audiencias las emociones te ganan, así que qué importante lo que nos cuentas. Completamente, es muy fácil dejarse llevar por Sí, los impulsos, ya sea de un cliente o de una contraparte que a veces, sí, obviamente, te, te hace enojar, más sí. allá de lo estrictamente profesional, pero uno tiene que, creo yo, ¿no? Recordar siempre que esto es un círculo en el que hoy estás de un lado, mañana vas a estar del otro, vas a estar actuando como árbitro, como abogado, te vas a ver con las mismas personas en distintos roles y lo que yo por lo menos no tolero justamente es cuando alguien se dirige a otro de mala manera o cuando alguien es muy senior y no saluda en una audiencia a los Claro, abogados más juniors del equipo de enfrente y ese tipo de cuestiones que obviamente no es nada técnico lo que estoy hablando, pero es más una forma de ser que me parece que es muy importante y que o sea, podemos estar hablando horas y horas de sí, consejos prácticos o experiencias prácticas o técnicas de lo que uno debe hacer o no en una audiencia o cómo manejar un cliente, pero me parece que esto aplica transversalmente a todos los órdenes. totalmente, totalmente. Y vinculado a este tema, cuéntanos qué cosas que suceden en tu práctica arbitral te enojan particularmente. O sea, no en mi práctica, pero que veo, Ajá, o sea, en los casos en los que estoy, yo creo que va de la mano con lo ajá, que te respondí antes y tiene que ver con aquellos abogados que son capaces de hacer cualquier cosa por el cliente o por ellos mismos. Y me refiero a, no sé, recusar sin fundamentos a un tribunal, a un árbitro, hacer alegaciones falsas, ambiguas, claro. espurias, no ser transparentes con la exhibición de los documentos, ser innecesariamente agresivos en el marco de una audiencia y tomar decisiones estratégicas que saben que están mal, pero que tal vez el cliente les pide, bueno, quiero hacer esto y no tienen esa forma de poder explicar al cliente porque hay ciertos límites que no se deben cruzar. Me ha tocado muchos casos de lo que uno llama guerrilla tactics, Ajá, donde del otro lado hay un sinnúmero de incidentes y maniobras y cuestiones completamente abusivas que uno ve y la verdad creo que hacen mal al arbitraje. Sin ir más lejos, te doy un ejemplo también, un caso en el que yo era presidente de un tribunal en México con dos árbitros muy reconocidos.
la parte demandada inició una acción penal contra todo el tribunal, una medida cautelar prohibiéndonos seguir adelante con el arbitraje hasta que el juez mexicano resuelva la objeción de jurisdicción que ellos tenían, violando el principio de competence y el propio acuerdo arbitral, so penas de multiprisión en caso de desobedecer. Entonces, a eso me refiero cuando hay abogados que son capaces de hacer cualquier cosa, y lamentablemente cada vez vemos más este tipo de ejemplos de abogados que demandan a los árbitros o incluso que acusan a otros abogados que han actuado previamente para el mismo cliente de mala praxis, como hay un caso muy conocido actualmente, que bueno, no voy a entrar en detalles, pero que seguramente vos ya sabés a cuál me estoy refiriendo. Ese tipo de conductas es lo que más me molesta. Sí, creo que a todos. Y además le quita por completo legitimidad a una institución que todos queremos mucho, que es el arbitraje. Así que es fundamental. Una pregunta bonita es, cuéntanos a quién consideras como tu maestro o mentor. Mi maestro y mentor, digamos, mentor en lo que es el arbitraje, pero en la práctica del derecho en general, te diría, es Mario Tursi. Mario fue el socio principal con quien trabajé durante mi tiempo en Marval, después de la universidad, y me ha enseñado muchísimas cosas, un poco lo que estoy hablando ahora del respeto y la integridad, o sea, viene mucho también de la escuela de Mario, además de haber sido de ser un excelente litigante. O sea, yo con él hacía arbitraje, pero también contencioso. Y me ha tocado verlo en acción y cada vez que me juntaba a hablar con él era, o sea, sentarme en su oficina y era una enseñanza, diaria cada vez. Entonces, la verdad que he aprendido muchísimo y el día de hoy, por supuesto, sigo en contacto con Mario y él lo sabe, pues se lo he dicho muchas veces. Qué bonito que hay esos mentores que no solo tienen impacto en digamos, en la parte técnica, conceptual, sino también en la parte, las cualidades humanas, ¿no? Así que qué bonito. Sí, de hecho, Mario fue nuestro testigo religioso en mi casamiento. Por todo esto que estoy diciendo, que yo creo que trascendió a lo que es la práctica del derecho. O sea, obviamente eso fue fundamental, pero también los valores y los principios que me transmitió me llevó a esa decisión. Qué bueno. Y una pregunta divertida ahora. ¿Qué es lo más gracioso que te ha ocurrido en una audiencia? Mira, lo más gracioso, un caso también en México, donde también era presidente de tribunal, con dos coárbitros magníficos. Primero tuvimos un debate con las partes sobre dónde hacer la audiencia. La demandante proponía un lugar, la demandada proponía otro. La verdad que no nos daban muchas razones objetivas para decantarnos por una u otra opción. Entonces, yo como presidente se me ocurrió, error, decir que nos iríamos por la opción más económica para tratar de un poco poner en práctica todos estos principios de eficiencia y economía, ¿no? que son tan importantes en el arbitraje. Pero la diferencia era realmente, no me acuerdo el monto exacto, pero era casi insignificante, te diría. Pero había una propuesta más barata, más económica que la otra. Nos fuimos por esa. El lugar de audiencias era un hotel que quedaba, o sea, como a una hora de la zona céntrica de Ciudad de México. Ya era un red flag que en su momento no tuvimos en cuenta. Pero luego, durante el transcurso de las audiencias, comenzó a cortarse la luz. O sea, directamente estábamos en una audiencia grande sin exagerarte, entre los participantes y la gente de apoyo, y 40, 50 personas en la sala de audiencia. Era muy grande, 40 tal vez. Y durante varias sesiones se nos cortaba la luz. Eso tenía un impacto en las interpretaciones, en las transcripciones, entonces teníamos que parar. Pero lo peor de todo fue
no debería reírme porque un árbitro también es un muy buen amigo, pero en uno de esos cortes de luz, pues nos estábamos hospedando en el mismo hotel. Uno de mis coárbitros quedó atrapado en el ascensor No te puedo durante varios creer. minutos. No me acuerdo si estaba yendo o regresando Pobre. de su cuarto hacia la sala de audiencia, se cortó la luz y quedó atrapado en el ascensor. Wow. Entonces, lección, para lo que tiene que ver la designación del lugar de audiencias, la diferencia económica no necesariamente es el Claro. criterio que debe Qué prevalecer. bueno, es una Sí. historia que viene como moraleja. Bueno, y de Muy hecho mi buena. otro coárbitro, no el que quedó atrapado en el ascensor, a partir de esa experiencia, me ha contado que luego ha comenzado a incluir, por ejemplo, en las actas de emisión o en las órdenes procesales número uno, una regla que dice que los lugares para la audiencia deben ser hoteles 5 estrellas o equivalentes, Claro. para no tener estos problemas. Pero bueno, pero Bien. fue muy bien y las partes se lo tomaron de la mejor manera y fue Qué un bueno. Bueno, ambiente y qué bueno que fueron muy minutos, bueno. porque ahí Sí. podría haber sido más. Eh, Cuéntanos, ¿cuál es el mejor consejo que le has dado a alguien en la práctica de la profesión en general? Yo creo, sobre todo para los abogados más jóvenes, que son los que están empezando, perseverancia. Ujú. O sea, a todos nos ha tocado pasar por entrevistas, que nos digan que no. A todos nos han dicho muchísimas veces que no, a que sí. Totalmente. Pero eso no debe hacerles bajar los brazos y hay que seguir. Y acá, por ejemplo, bueno, como vos sabés, fue tu caso también, muchos abogados excelentes de América Latina, de España, que vienen a hacer un LLM y después la idea es quedarse trabajando y hacer experiencias prácticas antes de Claro, volver a sus países o hacer su carrera aquí. Y hay mucha, o sea, hay mucha oferta de abogados muy buenos y no hay tanta demanda ya porque hay tantos programas de arbitraje que el mercado no llega a ujú, poder, digamos, absorber toda esa oferta. Yo sé que es muy frustrante pasar por esos periodos, pero no hay que bajar los brazos, hay que seguir. Si realmente lo que quieren hacer es arbitraje, hay que seguir intentándolo y siempre las oportunidades terminan llegando y a veces de la forma más inesperada. totalmente, totalmente. Muy buen consejo. ¿Cuál es tu mayor arrepentimiento en la profesión? Como te contaba antes, yo quería ser diplomático, estudié ruso durante varios años, estuve viviendo un año allá y cuando estaba trabajando en la CCI tuve dos oportunidades, dos ofertas concretas para irme a trabajar, a hacer arbitraje a Rusia. Wow, Estoy hablando del año 2011 la primera vez y 2013 la segunda. De hecho, y esto hay poca gente o sea, poca gente, o sea, prácticamente nadie o muy pocos lo saben. En 2011 yo entré a la oficina en la CCI, en la oficina de Jason Fry, el secretario general de la ajá. CCI, con mi carta de renuncia en la mano, y se las di Ah, wow, porque había tenido una oferta para irme a trabajar a Rusia, a hacer arbitraje y tratar de desarrollar las relaciones entre Rusia y América Latina. Todo esto previo, obviamente, a los problemas claro, de obvio. Crimea y de Ucrania, ¿no? Y en ese momento Jason me dijo que espere una semana, que le dé una semana y que le dé tiempo. Bueno, a la semana volví y me propusieron promoverme internamente dentro de la CCI a la posición de consejero. Hablé con la gente del estudio de Rusia, lo entendieron, me dijeron no hay problema, te podemos esperar. 2 años más tarde me volvieron a hacer una propuesta mejor incluso en ese momento. Cuando yo ya estaba hablando con ellos, tomamos conocimiento de que estaba en camino mi hija Emma. Mi mujer estaba Wow, embarazada y bueno, ya era demasiado ir a tener un hijo en Rusia. Entonces, seguí un año más en la CCI y después terminé viniendo a Linklaters. No arrepentimiento profesional porque claro. de hecho no fueron por suerte todas las decisiones correctas, pero sí me quedó la espina de haber podido, estuve estudiando allá, me hubiera gustado también tener la experiencia de trabajar aunque sea un tiempo Claro. en Rusia después de haber estudiado tanto y haberle dedicado tanto tiempo
tratar de desarrollar esa beta. Pero bueno, hoy en día ya... Claro, las Ya está vueltas de la ligado. vida, ¿no? Siempre Sí. uno se queda pensando qué hubiese sido de mí, sí, Sí, ¿no? sí, completamente. Sí, total. Ahora toca una, y estamos terminando, pero nos quedan dos preguntas. Esta pregunta es controversial para muchos. Es ¿Washington, D.C. o Nueva York y por qué? Para mí es muy simple. Washington, sin lugar a dudas. Bueno, depende en realidad el estilo, la época en tu carrera y en la vida en la que estés. Totalmente. En mi caso, con mi mujer y mis dos hijos, es mucho, creo yo, más agradable y ameno vivir en Washington que en Nueva York, por las actividades que hay para los chicos, también por el nivel. Bueno, en Nueva York obviamente también es muy cosmopolita, pero acá con todas las embajadas, el IDB, el Banco Mundial, o sea, hay muchos iberoamericanos, o sea, latinos, españoles, y es muy fácil también desarrollar esas relaciones y tener una vida social más integrada tal vez que en Nueva York. Totalmente. Yo estoy de acuerdo, pero bueno, Muy hay bien. otros que discrepan. Y la última pregunta que tenemos es, ¿cuál es el país al que más te gusta viajar por razones de trabajo y por qué? Argentina, y sobre Mira, todo ya sea para participar en alguna conferencia o visitar clientes y demás, para ir a ver a Boca y también. para ir a ver a Boca. La adiviné. Exactamente. Muy Era muy bien. difícil, pero efectivamente. Bueno, Cristian, ha sido un gusto. La verdad que me ha encantado y creo que a la comunidad arbitral le va a encantar escuchar todo lo que nos has compartido, porque además hay muchos consejos, hay muchas moralejas de las historias. Así que nada, en nombre del capítulo de Washington del CEIA, muy agradecidos y esperamos verte pronto. Muchas Así gracias. será y muchas gracias a ustedes por la oportunidad, la invitación y bueno, un saludo muy grande para todos.